Nos visita esta noche la diputada regionalista, además es la portavoz del área de salud en el Parlamento de Cantabria, Paula Fernández. Hola Paula, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación, Inés. Como siempre, para mí es un placer estar aquí. Nos parecía muy oportuno charlar contigo, Paula, porque del PRC ha partido una moción que se ha debatido y aprobado en el Parlamento de Cantabria que tiene que ver con el Hospital de Laredo, que es nuestro hospital, suelo decir yo siempre, el hospital comarcal, y un poco esta moción lo que busca es que se establezca un plan de futuro para el hospital y que se recupere la reorganización que había antes, ¿no? Efectivamente. Explícanos un poco, ¿qué ha pasado en el hospital en los últimos tiempos? Efectivamente, pues yo recuerdo que estuve aquí con vosotros cuando, allá por octubre, 107 médicos presentaron un escrito al consejero y a la presidenta del Gobierno de Cantabria, pues explicando un poco la situación que tenía el Hospital de Laredo y lamentablemente, porque de verdad que lamentablemente tenemos que decir que desde octubre hasta ahora, pues las cosas han ido a peor. Las cosas han ido a peor porque de esos 38, 39 médicos que se anunciaron a bombo y platillo que llegaban al hospital y que eran muy necesarios, precisamente por una de las medidas que puso en marcha el consejero, con la que estábamos plenamente de acuerdo, la declaración de esas plazas de difícil cobertura, se consiguió traer a esos médicos, pues ahora quedan 18. Pero hay especialidades que están verdaderamente tocadas en este momento y hundidas y que requieren un plan integral que nosotros le hemos dicho al consejero que tiene 6 meses para ponerle en marcha, que además se lo hemos dicho por unanimidad de todo el Parlamento de Cantabria, donde haya hitos a corto, a medio y a largo plazo que deben de cumplirse. Entre otros, pues de alguna manera buscar las fórmulas que traigan especialistas a este hospital, donde, por cierto, todos los sanitarios que trabajan y que además llevan mucho tiempo trabajando y además ya han hecho su vida precisamente en esta comarca oriental de Cantabria están plenamente comprometidos con el hospital y lo tengo que decir alto y claro porque he tenido el placer de conocerles a raíz de esta iniciativa que hemos presentado en el Parlamento y de la visita que hice hace unos meses al hospital y lo tengo claro. Comprometidos con el hospital, de verdad, además. ¿Qué falla? Entiendo que buscar la solución no es fácil y entiendo que el PRC también sabe que buscar la solución no es fácil, pero ¿qué ha fallado de aquel, creo que se denominó como acuerdo histórico de 30 y pico facultativos que venían a Laredo para que solo queden 17? ¿Qué es lo que falla? Pues yo creo que sobre todo lo que falla es que realmente a esos médicos que han venido, y algunos se han quedado, no se les han hecho contratos estables, no se les ha hecho un futuro para que puedan quedarse aquí en esta comarca, vivir aquí y quedarse en el hospital. O sea, encuentran una oferta mejor y se van. Claro, en cuanto han visto una oportunidad mejor, pues se han marchado del hospital. Además, hay médicos que son del sur de España, que han venido aquí, que son jóvenes y que todavía están encadenando contratos de ese primer contrato que le hicieron de 3 meses, pues con bajas. Eso es lo que no puede ser. Tenemos que tener un plan que realmente fidelice a esos profesionales y les estabilice aquí de cara al futuro. Luego también ha habido cambios organizativos que han entrado en vigor a comienzos de año y el 1 de febrero también, con cambios en carteleras y en plantillas, tanto de jefes de servicio y de urgencias, como de enfermería, que realmente hacen que ahora mismo esté siendo todo terrible, porque de manera unilateral no se pueden tomar decisiones desde la dirección sin contar con los profesionales, cuando siempre se ha contado con ellos, como digo, en un ambiente de trabajo fantástico que había en este hospital, y ahora mismo eso ya no es así, se han tomado decisiones unilaterales que han llevado, por ejemplo, a suprimir a la enfermera de turno de noche y de fines de semana en quirófano, un acuerdo de 2016 que fue en base a criterios médicos y que hacía que tengamos 3 enfermeras en ese turno de noche y de fines de semana porque no hay enfermera de reanimación. Y además ahora tampoco hay enfermera de esterilización. Y eso ya está suponiendo en el día a día perjuicios a los pacientes del hospital, que es por los que todos tenemos que mirar. Políticos, profesionales, todos tenemos que mirar por los pacientes de esta zona oriental que no pueden tener menos derechos que los pacientes de Valdecilla o que los pacientes de Sierra Llana. De hecho, la moción que vosotros presentabais pedía las dos cosas, ¿no? Por un lado, un plan de futuro a corto, medio y largo plazo para el hospital, pero también que la organización vuelva a ser la que era en diciembre de 2024, o sea, antes del cambio. Eso es, ahí le pedimos al consejero que tome decisiones y que en 2 meses, que creemos que es tiempo más que suficiente para lo que está ocurriendo, esa organización del hospital vuelva en las materias que iba bien a ser como era. Ahora mismo... ¿Se han cambiado cosas que funcionaban? Efectivamente, por ejemplo, el tema de las enfermeras.
el tema de las enfermeras en quirófano de noche y de fines de semana funcionaba con 3 enfermeras porque era necesario. Y ahora hemos visto que en cuanto ha entrado en vigor el 1 de febrero ya hay derivaciones a Valdecilla de una urgencia. El Hospital de Laredo, el Hospital Comarcal de Laredo, es un hospital 24/7. 24 horas, 7 días. Las urgencias no pueden fallar. No solamente tenemos que mantener lo ordinario, tenemos que garantizar lo extraordinario. Y no tenemos que hacerlo en base a criterios económicos o de producción, sino en base a criterios de valor sanitario. Y eso no puede cambiar porque nos cargamos el hospital, es así. Es así. ¿Tú crees, Paula, que los cambios, por ejemplo, que se han producido en la organización, esas decisiones se han tomado por criterios económicos? Creo que se han tomado por criterios económicos, exclusivamente por eso. Y por otro criterio con el que todos estamos de acuerdo, y me consta que los profesionales también, reducir las listas de espera. Pero claro, tenemos que hacer un equilibrio de tal forma y manera que no perjudiquemos el funcionamiento ordinario y que no dirijamos eso solo a eso, porque vamos a poner lo peor. ¿Qué ha pasado con traumatología? Pues lo que ha ocurrido con traumatología, nosotros tenemos los datos que nos los ha dado el propio consejero. En junio del año pasado teníamos una lista de espera de 2.099 personas en las primeras asistencias, en las primeras consultas de traumatología. Ahora mismo tenemos una lista de espera, en este poco tiempo, nos decía el consejero el otro día en el pleno, 3.422 pacientes esperando la consulta de traumatología en este poco tiempo. Y sabemos que esta semana pasada ha fallado las operaciones de traumatología de quirófano al menos 2 días, cosa que nunca había pasado. ¿Qué va a pasar con esa lista de espera? Tanto en operación quirúrgica como en primera consulta. Claro, la plantilla de traumatólogos se ha reducido a la mitad. Exactamente. Falta saber, al margen de qué solución se vaya a aplicar, mientras tanto, falta saber si la lista de espera simplemente se va a dejar engordar o si se van a derivar pacientes, que también, que si tú eres de Arredondo y te derivan a Sierra Llana, maldita la gracia. Depende de tus circunstancias personales, ir hasta el hospital se te complica. Pues claro, y eso es lo que estábamos diciendo, que el que vive en Soba, que el que vive en Ruesga tiene que tener los mismos derechos a tener su hospital comarcal que ha tenido siempre, que es el Hospital de Laredo. Un hospital pionero, sabemos, lo decíamos en mi anterior visita, en el tema de partos, por ejemplo, pero también en otras cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué pedíamos en esa moción? Por un lado, todo el tema del personal. Ojo, no podemos olvidar a las técnicos de auxiliares de enfermería, a las TECAE. ¿Qué pasa con ellas? No puede ser que ahora mismo en el turno de noche solo tengamos una TECAE, que hayan estado 21 días seguidos trabajando sin descanso. Una persona que puede ser para 30, 35 pacientes en un turno de noche, cuando tenemos en Sierra Llana o tenemos en Valdecilla ratios de 2 y 3 TECAEs para los mismos pacientes. Eso no puede ser cuando tenemos 2 vacantes todavía en el Hospital de Laredo por cubrir. También se lo pedíamos en esa moción al consejero que tome cartas en ese asunto. ¿Hay una sola auxiliar por la noche para atender a 30 y pico pacientes? Así es. Así es. Es muy poco. Las auxiliares son las que tienen que hacer, bueno, pues desde cambiarte la cama hasta... Es muy poco, ¿eh? Eso es, cambiar a los pacientes, hacen recenas, atienden si esos pacientes están acompañados a los familiares. Imagínate si se les pone enfermo un paciente, pues ya todo el turno de noche queda totalmente descabalgado para ellas. Es muy complicado. Y eso es lo que le pedíamos, cubrir esas 2 vacantes y reforzar a las técnicos de enfermería del Hospital de Laredo también. La moción luego la habéis ido trasladando también a los diferentes ayuntamientos donde el PRC tiene representación. Eso es, una vez que esta moción se ha aprobado, quiero recalcarlo, por unanimidad. También el Grupo Parlamentario Popular la apoyó. Nosotros hemos hecho una moción para presentar en todos los ayuntamientos de esta comarca oriental que se ven afectados por el Hospital de Laredo, y ya me consta que se ha presentado aquí en Laredo, ya se ha registrado en Ampuero, se ha registrado en Castrurdiales, se ha registrado en Colindres, en Ruesga, se ha registrado en Rasines y así en todos. Y además también me consta que el personal de Laredo se está reuniendo con los alcaldes y con los concejales de todos estos ayuntamientos para de primera mano explicarles cuál es la situación que vive el hospital. Hay otra situación de la que no se ha hablado tanto, pero el otro día el PRC, tú hacías un llamamiento al consejero de Salud, a César Pascual, y a la propia presidenta Buruaga para que se pusiesen las pilas con este asunto, por así decirlo, y hablabas de otro asunto del que se había hablado poco, porque lo de los traumatólogos llamaba tanto la atención. De 10 traumatólogos solo se van a quedar 5, pero es que el otorrino se jubila en septiembre y si no se cubre la plaza...
nos quedamos sin otorrino. Eso es, me parecía un tema también del que Hombre. nadie había hablado y se lo pregunté al consejero en la tribuna. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos que tener planificado qué va a pasar cuando el único otorrino que queda se jubile, porque como la especialidad se marcha a Vallecilla y tengan que pasar allí consultas, es dificilísimo que vuelva a ponerse de nuevo en Laredo. No la podemos perder y hemos hecho un llamamiento al consejero en ese sentido. No hemos tenido a día de hoy todavía noticias, pero nosotros vamos a seguir vigilando y vamos a seguir vigilando el cumplimiento de esta resolución, que si me permites, Inés, te digo que tenía una última parte que es de las infraestructuras de Laredo. Es muy importante también hacer un llamamiento al consejero, y aquí unimos a nuestra petición una enmienda que propuso el grupo parlamentario Vox, que era la segunda fase del Hospital de Laredo, pero yo hacía un llamamiento primero a esas consultas externas que son tan necesarias. Ahora mismo una persona va a las consultas y te pierdes, no está todo señalizado como cuando vas a Sierra Llana, que bueno, han puesto un edificio, o cuando vas a Valdecilla, que tienes en las distintas plantas donde están las distintas especialidades, todas con su señalítica, no. Aquí te pierdes, vas de aquí, vas de allá, cuando tenemos una obra de consultas... Es que mira, afortunadamente hace muchísimo que no he tenido que ir al hospital, entonces, y a consultas externas no he tenido que ir a nada, o sea, no está bien organizado directamente. Es un caos, exactamente, y además hay una obra de ya tapiadas las ventanas, sí, eso sí. Que son las consultas externas que deben determinar. Nosotros ya hace tiempo que también le habíamos preguntado al consejero qué pasaba con el nuevo espacio para el laboratorio. Están por los pasillos las neveras, el espacio ha quedado muy pequeño y hay que cambiarlo. Bueno, pues ya nos contestó por escrito que ya tenían hecho, pues digamos, un plan funcional para poder poner en marcha esa ampliación del laboratorio, y es lo que también pedimos en esa moción. Claro que queremos la segunda fase del Hospital de Laredo, pero si tenemos que hacerlo urgente, vamos a hacer esas consultas externas, vamos a hacer el laboratorio y vamos a poner la climatización en condiciones, porque llega el verano y hace muchísimo calor en las consultas, y son cuestiones básicas y esenciales tanto para los profesionales como para los pacientes que tenemos que tener ya hechas. En esos 6 puntos consistía la moción. Esa moción, como bien dices, se va a trasladar a los distintos ayuntamientos y nosotros vamos a estar muy vigilantes en el cumplimiento de esa moción, porque si no vamos a seguir tomando medidas. ¿Tú por qué crees, Paula, que no existe un plan para el Hospital de Laredo, o si existe, de momento no está dando resultados, a medio, corto y largo plazo? Me explico. Al consejero le hemos oído decir muchísimas veces que hay falta de médicos en toda España, tanto de atención primaria, que es otro problema del que el PRC también siempre está muy pendiente, en los consultorios rurales, etcétera, pero también de especialistas. Pero hay otras cuestiones que se incluyen en esa moción de las que hablabais, como técnicos auxiliares o, por ejemplo, terminar unas obras o reorganizar el hospital y poner unos carteles para indicar dónde están las consultas, que eso no tiene tanto que ver con la dificultad para encontrar facultativos, ¿no? ¿Dónde crees que está el problema en realidad para el Hospital de Laredo? A ver, yo creo que es un problema que venga un gerente nuevo, porque tiene que conocer la sanidad de Cantabria y tiene que conocer las particularidades que tiene el Hospital de Laredo. Yo, desde que estoy de portavoz en salud, sí que me he dado cuenta que cada hospital es distinto, requiere un conocimiento. Los enfermos de la zona oriental también son distintos a los enfermos del Hospital Tres Mares de Reynosa, y eso es así, y es diferente, y por lo tanto hay que conocerle, hay que implicarse, y a mí sinceramente también me parece bien que en muchas ocasiones el gerente que viene a este hospital o que puede ir al Hospital de Sierra Llana sea de la sanidad de Cantabria, porque ya tiene mucho avanzado. Un cambio siempre trae que haya que ponerse en marcha de nuevo, ¿no? Pero yo creo que no existe el plan. El consejero el otro día en la tribuna nos dijo que sí que hay un plan. Nosotros ya le hemos pedido por escrito, tienen 20 días para contestarnos y todavía están en plazo, pero yo creo que no le hay, precisamente por lo que estamos viendo, ¿no? Por lo que estamos viendo, que vamos como a parches, como a golpe de me faltan traumatólogos. Mira, consiguieron traer urólogos, consiguieron traer de otras medicina interna. De esos 38 médicos que llegaron, han quedado en medicina interna. Y ahora ya no hay ningún problema. Y ahí sí que estamos reduciendo lista de espera de primera consulta en medicina interna, porque llegaron. Pero igual, esto es como son las piezas, como yo digo, de un dominó. Estás arreglando un roto y te viene otro descosido. Y si tú no haces un plan integral que puedas abarcar todo, pues es difícil que consigas arreglarlo. Es difícil también arreglarlo, yo se lo digo al consejero en la tribuna, yo soy consciente de que es difícil, pero ahora están pasando cosas que no habían pasado nunca.
Por ejemplo, como decía, esas operaciones de traumatología que han visto suspendidas en sus sesiones ordinarias de mañana. No podemos dejar un día de operar en un tema tan complicado como es este, porque tiene tanta lista de espera, y yo sé que los profesionales que tienen tanto compromiso con el hospital les cuesta muchísimo decirles a pacientes que están esperando operaciones de cadera, gente mayor y vulnerable que además vive en lugares como hablábamos, como SOVA, tiene usted todavía que seguir esperando, ¿no? Eso es muy duro para los profesionales, y ahí es donde falta realmente ese plan que tiene que priorizar lo que es a corto, lo que es a medio y lo que es a largo plazo, y no seguir poniendo parches porque vamos a tapar aquí para que luego venga un descubierto en otra especialidad dentro de 4 días. Antes decías por esos profesionales que hemos perdido, esos 37 que iban a venir, o 30 y pico que iban a venir, los que se han marchado, y decías, es que a algunos se les acabó el contrato o no se les ha dado una estabilidad aquí. Hay quien también dice que se debiera de poner encima de la mesa, para hacer más atractiva una plaza en el hospital de Laredo, algún tipo de contrato que fuese a caballo, ¿no?, entre un hospital comarcal como el de Laredo, que a lo mejor, para que me entiendan en casa, quiero decir, médicamente, profesionalmente igual no resulta tan atractivo para un médico joven que quiere, por ejemplo, seguir investigando, que sea una plaza que vaya a caballo, por ejemplo, entre Valdecilla y Laredo, ¿no?, esos acuerdos de pasas 2 días de consulta en Laredo y tu plaza está en Valdecilla, o al revés. Bueno, yo creo que eso se puede hacer, es una medida que se puede poner en marcha y que se puede incentivar. También en el Parlamento ya hace más de un año que aprobamos incentivos, como es, por ejemplo, que lo dijimos aquí en la anterior entrevista, ¿no? Aquí es muy complicado que puedan venir y alquilar una vivienda, por ejemplo, y eso está aprobado, y sé que había voluntad por parte del consejero de intentar también poner encima de la mesa incentivos de ese tipo a un médico nuevo que pueda venir y que además se quiera quedar aquí en Laredo. Tampoco se está haciendo. Quiero decir que esto no solamente es sacar la chequera, yo lo digo muchas veces, aquí hay otras cuestiones que también hay que poner encima de la mesa para fidelizar a estos médicos, ¿no? Hacerles contratos estables, que eso es muy importante, que verdaderamente vean que tienen un futuro en este hospital, también permitir que haya investigación, permitir que haya docencia por parte del profesional, todas estas cuestiones que le permitan también no solamente querer ir al buque insignia, que todos sabemos que es Valdecilla, y lo va a seguir siendo, pero queremos... Que también hay profesionales que les gustará estar aquí, de hecho están, vaya. Y están, y les gusta estar aquí, están, y muchos de ellos han hecho aquí su vida y su futuro y quieren seguir quedándose aquí, ¿no? Ahora también vamos a tener muchos problemas en rehabilitación, ya lo anuncio. ¿Por qué? Porque faltan muchos profesionales, también hay, en esa parte. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa y a ver si se consigue de alguna manera pues que puedan estar aquí, que puedan venir de alguna forma a esa especialidad y a ese servicio, porque si no vienen, pues las personas que están muy comprometidas, pues están también muy saturadas, y entonces llegan los problemas en los profesionales, que lo cargan todo en las espaldas, que se saturan, que están mirando por sus pacientes y ven que no llegan, y eso es angustioso, eso es muy angustioso, y así está pasando, ¿no? Bueno, esa responsabilidad que tienen las enfermeras, y que te ponen ejemplos de las cosas que las están pasando cuando ven que no van a llegar, y cuando ven que les falta esa tercera enfermera, que es la que se tiene que ir moviendo, o la que tiene que estar con un paciente recién operado porque no hay enfermedad de reanimación y tiene que estar pendiente de ese paciente. Es complicado, es muy complicado porque lo están cargando todo en sus espaldas. De momento están muy animados, les ha animado muchísimo que se haya aprobado esta resolución. Sí, tú hablas con ellos porque desde, yo no me acuerdo de la fecha, desde octubre, que fue cuando firmaron aquel manifiesto ciento y muchos facultativos del Hospital de Laredo, no se les ha vuelto a oír. Yo no digo que tengan que salir todas las semanas a decir nada, pero ¿tú estás en contacto con los profesionales del Hospital de Laredo? Estoy en contacto con ellos, y además muchos de ellos han recurrido a mí a través de vías como son alcaldes de la zona, que son del Partido Regionalista. Las enfermeras han venido a verme a raíz de la primera intervención que tuve en el Pleno, que la siguieron muy detenidamente. Tengo contacto con médicos de urgencias. La situación también es muy complicada para ellos en el hospital, porque la gerencia está dando una vuelta de tuerca, y eso no puede ser. ¿En urgencias? ¿O en general? En general, vale. en general con los médicos que han manifestado su disconformidad, que no se les tenga en cuenta, que no se dialogue, que no se negocie con ellos para poner en marcha estas nuevas sistemas, instrucciones organizativas, y bueno, pues a veces se dan vueltas de tuerca que al contrario es peor, ¿no? No puede ser que las enfermeras estén negando a hacer peonadas, eso no ha pasado nunca, pero es voluntario.
Y ellas, evidentemente, saben que si hacen esas peonadas tienen gratificaciones y eso es muy bueno para ellas una vez que organizan su vida, ¿no? ¿Quién se niega a eso? Para llegar ahí, ¿cómo es la situación? Cuando siempre ha habido un ambiente laboral extraordinario en el Hospital de Laredo. Pues eso puede ser un hándicap añadido a lo que estamos hablando para que precisamente vengan menos profesionales y esto vaya a peor. Y eso es lo que nos tememos los regionalistas. 2 meses de plazo para ese cambio organizativo dentro del hospital, para volver a la organización de 2024, y 6 meses de plazo para el plan a corto, medio y largo plazo del hospital. ¿Esperáis resultados? ¿Tú esperas resultados? Me gustaría ser optimista. Y siempre lo soy, y lo que soy es muy rigurosa. Nosotros vamos a darle ese tiempo al gobierno. Sabemos que tenemos el respaldo de toda la Cámara, de 35 diputados, y eso es mucho respaldo, porque hay resoluciones que se aprueban entre el PSOE, yo he aprobado muchas en Sanidad, Vox y el PRC, pero el Partido Popular se opone, pero aquí estamos todos con el compromiso de Laredo. Daremos pasos, vamos a estar vigilantes y si ese tiempo pasa y esto no se hace, tomaremos otras medidas y además tomaremos medidas más serias. Si además también el personal del hospital sigue sufriendo esas circunstancias de esta manera. ¿Qué son medidas más serias, Paula? Bueno, ya hubo manifestaciones en Laredo, ya se salió a la calle en Laredo y ahora me consta que la población de Laredo cada vez está más preocupada por su hospital. Ahora esto está llevando a que en la calle la gente hable de su hospital, a que a los concejales del PRC de Laredo les paren por la calle y les digan hemos visto cómo estáis trabajando con esto, seguir así, no lo dejéis, no lo dejéis. Familiares, enfermeras, familiares de médicos y personas que habitualmente tienen que ir al hospital de Laredo porque son enfermos crónicos y esto está calando. Vamos a ver qué pasa. Yo soy optimista y espero que de alguna manera el consejero tenga la responsabilidad de cumplir con esta resolución y de tomar cartas en el asunto, tanto él como la presidenta en el Hospital de Laredo, porque creo que esa es la única vía que cabe ahora mismo, que ellos verdaderamente tomen cartas en este asunto. Y perderemos todos o perderán todos en el sentido de que ya sabemos lo que ocurre cuando hay que negociar, habrá que volver a ceder y estoy segura de que cederán todos, pero porque las cosas vuelvan a ser como antes. Dentro del tema de salud, ¿el Hospital de Laredo es lo que más le preocupa al PRC? La atención primaria también. Hace poquito además había una reunión, iba a decir forzada, no sé si forzada es la palabra, vamos, a través de la FEM se convocaba esa reunión con el consejero, etcétera, y tampoco las explicaciones que se dieron allí satisfacían demasiado, al menos a los alcaldes del PRC que les he oído yo criticar lo que el consejero les dijo. O no estar muy contentos con lo que el consejero les dijo. Dos cuestiones que preocupan mucho y que repercuten también a esta zona oriental. Muchísimo. Por supuesto, Aquí de manera directa, rural. atención primaria, no solo consultorios rurales, sino atención médicos de urgencias, el SWAP. Preocupa mucho porque llega la época estival. Claro. Y preocupa mucho porque no tenemos posibilidades de nada. El consejero nos anuncia que no hay médicos, que no va a haber refuerzos y que nos conformemos. No. El consejero, si no puede afrontar esto, se tiene que marchar y dejar que otros intenten buscar soluciones. Y así se lo hemos dicho los regionalistas. Y otra cuestión, Inés, que nos preocupa mucho y no quiero dejar de decir, es el servicio de transporte programado de ambulancias con la empresa Diavida. Nosotros hicimos una resolución en el Parlamento y teníamos de plazo, tenía el Gobierno de plazo, también se aprobó, hasta el día 19 de febrero para emitir el informe jurídico que estableciera todo el procedimiento. Sí. ¿Qué iba a pasar con el transporte programado? Estamos en la fecha que estamos, no sabemos nada de ese informe jurídico, nosotros estamos esperándolo en el Parlamento, no llega, vamos a hacer un movimiento en ese sentido para pedirlo y queremos saber qué está pasando porque en los hospitales el transporte programado está igual o peor, no ha mejorado nada. Por lo tanto, ahí no vamos a esperar más, vamos a seguir con ese asunto porque nos parece fundamental, porque volvemos a lo mismo, quien más perjudicado sale es las personas vulnerables, las que no pueden ir al hospital de otra manera que no es en transporte, las que tienen que ir a diálisis de manera obligatoria todas las semanas, las que viven en Liébana y tienen que bajar 2 horas y media de ambulancia para llegar al hospital de Sierra Llana, todas esas personas que no tienen otro medio y que están solas, son las que más se están viendo perjudicadas, porque ya ha llegado un momento en que el que tiene un familiar y le puede llevar a casa, le recoge y le lleva, para que no tenga horas de espera en el hospital.
Eso nos preocupa muchísimo, la atención primaria, como te digo, nos preocupa mucho y sobre todo de cara al periodo y al verano, los SWAP que están otra vez faltando de médicos, que vemos que no hay planificación, porque a veces nos hemos encontrado con que en un SWAP como el de Reynosa, donde hemos tenido problemas terribles, pues un día se presentaron 2 médicos, eso es falta y mala gestión, pero vamos a ver si no tenemos, resulta que llegan y se presentan los 2, pero ¿qué hemos hecho? Pues no lo hemos planificado bien, esos errores no pueden ser. Nos preocupa también muchísimo el que estamos viendo que cada vez es más grande la diferencia entre médicos de primera, de segunda y, como yo digo, de tercera. Los médicos de familia, los médicos de los entornos rurales no tienen alicientes, no tienen incentivos para poder seguir ejercer su vocación, que es la medicina de familia, que la están ejerciendo como nadie. Yo cuando he ido a visitar, por ejemplo, el centro de salud del NANSA, que tenía unos problemas terribles de obras, que por cierto ya se están llevando a cabo, cosa que me alegra. Si todo es acción-reacción, pues vamos a seguir haciéndolo así. Y esas cosas después hay que darles las gracias por hacerlas. Es su obligación, pero no las estaban haciendo. Había humedades, había goteras, era horrible. Un centro de salud donde son todos municipios en riesgo de despoblamiento. Estamos hablando, imagínate, de poblaciones de Tudanca, del Amasón. Hay un solo médico de familia que a veces se recorre hasta los 5 consultorios rurales, en algunas ocasiones donde sus compañeros están de vacaciones. Este señor ya gana de base 500, 600 euros menos que un médico que está en el centro de salud de Torrelavega. ¿Por qué? Por el cupo, por las cartillas. Eso no puede ser. Nosotros le hemos puesto encima de la mesa al consejero una solución, el complemento de despoblación, que también me vale para Ruesga, para Soba. Claro. Allí tiene que existir un complemento de despoblación para que no se quede el consultorio de la Gándara que estaba sin médico. No puede ser, ahora el de Casatablas va 2 días a la semana y nos estamos arreglando, pero llega un momento que ya no nos vamos a poder arreglar. ¿Qué está pasando en Luena? ¿Qué está pasando en Luena? Que no hay médico de familia en el consultorio rural y tienen que ir a Ontaneda y a San Pedro del Romeral. ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa con la gente que tiene que ser atendida en domicilios? Que hay que esperar al SUA de la tarde, cargadito, que viene cargadito, para hacer también atención ordinaria en domicilios a personas que no pueden desplazarse a los consultorios rurales. Paula, estaremos pendientes de lo que ocurra, de ese plazo de 2 meses que se ha establecido para el cumplimiento de parte de esta moción, que era la de reorganización del hospital. Lo digo porque es como el plazo más inmediato, y seguiremos pendientes del futuro del Hospital de Laredo, por supuesto de la atención primaria y también de lo que el PRC vaya a hacer en este sentido. Paula Fernández, portavoz del PRC en materia de salud en el Parlamento de Cantabria, muchísimas gracias por haber visitado el plato de Vaya Noche. Un placer. Pues muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición, y contar con que vamos a hacer un seguimiento de todas esas mociones en todos los ayuntamientos de la zona. Gracias. Alto en el camino, una pausa y ahora enseguida continuamos.